Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que me conozca y que te conozca, que no desee otra cosa sino a ti, que odie a mi ego y te ame a ti, que todo lo haga siempre por ti, que me humille a mí y te exalte a ti, que no piense en nada más que en ti, que muera a mí mismo para vivir en ti, que acepte todo como venido de ti, que renuncie a mí para seguirte a ti, que huya de mí y me refugie en ti, para que merezca ser defendido por ti, que me tema a mí y tema ofenderte a ti, para poder ser contado entre tus elegidos, que desconfíe de mí y ponga solo mi confianza en ti, que obedezca a otros por amor a ti, que no me apegue a nada sino tan solo a ti, que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame para que yo te ame, llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti, que te conozca y me conozca, Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Cómo va esa esperanza de recibir ese caudal de bendiciones temporales y espirituales que nos tiene reservado el corazón de Jesús al final de esta consagración? Hoy quiero preguntarte, querido hermano, querida hermana, hijo, hija espiritual, ¿cómo te estás preparando para recibir las gracias que el corazón de Jesús está ya dispuesto a derramar en ti? Espero, queridos hermanos, que al igual que yo, ustedes no hayan perdido la motivación, que estén tan animados, tan entusiasmados, tan conmovidos, tan deseosos de realmente dejar que el corazón de Jesús transforme sus corazones. Quiero ir cerrando ideas de este tercer tramo de consagración dedicado al conocimiento de nosotros mismos para cambiar el enfoque y variar la orientación de nuestra autocomprensión según la realidad que vivimos a cada momento de nuestras vidas. Aportemos un sentido de novedad a nuestra experiencia, cuando repasando lo aprendido podemos retomarlo y dar un impulso nuevo. Como decía el filósofo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Aunque uno vaya siempre a un mismo río, situado en el mismo lugar, el agua nunca es la misma. Siendo así, repasemos tres claves, tres ideas fundamentales sobre el conocimiento de sí mismo con paciencia, pero con mucha receptividad, para que logremos reprogramar nuestros esquemas mentales según lo que Dios nos quiere revelar. Hay gran éxito. Algunos de ustedes serán docentes, enseñantes, maestros. Por vocación también soy maestro, soy docente, estudié educación y me encanta la enseñanza. Y siempre suelo utilizar ese método de repasar, de remarcar, de señalar una y otra vez ideas fundamentales para poder que poco a poco las vayamos asimilando con responsabilidad. La primera idea que debemos repasar, o la primera clave, es aquella idea tomada de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 versículo 3. Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que puede y debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La segunda clave, continuar preguntándonos, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo miro a los demás? Hoy por fin trataremos de dar la respuesta a esta pregunta. Y la tercera,
seguir ahondando en la idea del filósofo Ortega y Gasset, que nos refiere al contexto que condiciona la formación de nuestra personalidad, es decir, que yo soy yo, que yo soy yo, sencillamente, y mi circunstancia. Entonces, meditemos en estas preguntas para desarrollar un óptimo conocimiento de sí mismo, pero desde la aceptación y la reconciliación de lo que somos. No podemos conocernos a nosotros mismos negando nuestra realidad o peor aún, rechazando lo que somos, lo que tenemos, a menos que ese rechazo sea al pecado, al mal, a la angustia, a lo malo. ¿Cuáles son mis circunstancias de nacimiento, de vida, de familia, el país, la ciudad donde nací, donde crecí, donde me formé, donde me desarrollé? El ambiente donde me criaron, las personas a mi alrededor que han tenido incidencia en hacerme lo que soy. San Pablo nos dice que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto de lo que somos, pero tampoco más bajo de lo que somos. Al recalibrar nuestro sentido de la percepción, hemos de tener en cuenta que nuestra respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Y cómo miro a los demás? Será siempre, queridos hermanos, una proyección de lo que está dentro de nuestro mundo interior, vista en su justa medida, a nosotros mismos, a todas las cosas y a las demás criaturas. Siempre hemos de vernos con amor, con caridad, con mucha aceptación de nuestra debilidad, pues es el mismo San Pablo apóstol quien nos dice en la carta a los Corintios, capítulo 15 textualmente, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es así, solo por la gracia de Dios somos lo que somos y lo que será revelado en nuestro ser. Una frase archiconocida de un célebre aforismo griego dice: conócete a ti mismo. Esta frase está escrita con letras de oro en un antiguo templo griego dedicado al dios pagano Apolo en la ciudad de Delfos. Aunque la frase es de un contexto pagano, pertenece a la más rica cultura universal y es algo absolutamente lógico pensar que antes de volcarnos de lleno a la comprensión del mundo de Dios, debamos hacer un esfuerzo por conocernos a nosotros mismos, para luego poder acceder al conocimiento del universo y del Creador. Esta frase se le conoce como el oráculo de Delfos y dice así: te advierto, quien quiera que fueres, oh, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cada uno, queridos hermanos, es lo que es gracias a aquello que ha condicionado e influido en sus vidas. Hay cosas que se pueden cambiar y otras que no. Durante 9 días hemos rezado al principio de cada meditación: Padre Dios, que te conozca y que me conozca, Señor. Mírame para que yo te ame, llámame para que yo te vea, que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo, que aprenda a olvidarme de mí mismo y amarte a ti, que no piense en más nada sino solo en ti. Hoy debemos pedirle al Creador, al Señor, a nuestro Hacedor, a aquel que nos ha plasmado a su imagen y semejanza, al corazón del Verbo eterno de Dios, que ha materializado su pensamiento en nosotros, nos conceda esa ayuda que necesitamos para entender lo que podemos cambiar de nosotros mismos, aceptar con paciencia
aquello que no podemos cambiar, porque forma parte de nuestra esencia, como un componente inamovible de nuestra personalidad. A mí me llama poderosamente la atención como en algunas veces he encontrado personas que quieren cambiar cosas que realmente con las fuerzas humanas no podemos cambiar. Y a veces estamos toda una vida luchando por cambiar algo que nosotros somos conscientes que no podemos cambiar, pero que no queremos aceptarlo. Para pedir esta gracia de conocer aquello que sí podemos cambiar de nosotros mismos y aquello que no podemos cambiar, les ofrezco la siguiente oración, también muy conocida, sobre todo entre los grupos de anónimos de 12 pasos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahora llegamos al momento cumbre de nuestra consagración, queridos hermanos. Yo les voy a responder a las preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo miro a los demás? La respuesta es más sencilla de lo que ustedes pueden pensar. ¿Quién eres? Eres un cristiano, un hijo de Dios, por sobre todas las cosas, un hombre, una mujer que se conoce a sí mismo y que asume a sí mismo como tal la realidad. Esa es tu verdadera y única identidad en la esencia, ser hijos de Dios. Y no es poca cosa. Un cristiano puede tener dinero o no tenerlo, puede estar bien vestido o mal vestido, puede vivir en una lujosa urbanización o en un modesto barrio o en el campo, puede ser rico, puede ser pobre, pero el cristiano sabe que ninguna de estas cosas le define en quién es en su esencia. Un hijo muy amado de Dios, redimido a gran precio por la sangre preciosa que brotó del corazón traspasado del Señor y Dios nuestro Señor Jesucristo. Jesús nuestro Señor era alguien que se conocía bien a sí mismo, y como hombre verdadero que es, conoce bien la naturaleza humana, pero en él esto no fue algo que sucedió todo de una sola vez. Fue un proceso gradual en la vida de sus primeros 30 años, en que fue descubriendo su personalidad, conociendo como hombre y Dios en la oración, y luego reafirmando su naturaleza humana y divina en el abandono total y obediente a la voluntad del Padre. Yo siempre lo digo en todas mis predicaciones, casi siempre, no se trata de varitas mágicas, no se trata de cosas estrambóticas y cosas sobrenaturales de nuestra vida. Nuestra vida cristiana, nuestra doctrina cristiana católica es procesual. Así también nosotros vamos descubriendo quiénes somos en el camino de nuestra vida. Aprender a conocer es una tarea de la que nadie debe excluirse. Quien no ha aprendido a conocerse a sí mismo corre el riesgo de hacerse mucho daño y también hacer daño a los demás. No me digas nada, que yo sé lo que soy. Yo sé ya cómo soy y cómo soy. Son palabras muchas veces movidas por el espíritu del mal. La persona que se conoce a sí misma es infinitamente menos violenta que la que no se conoce. La violencia es una ignorancia fermentada. La violencia, repito, es una ignorancia fermentada. Por eso en las discusiones alza más la voz el que menos seguro se siente.
suple con gritos lo que le falta en convicción de sus propias razones, es decir, en su desconocimiento de sí mismo. Practiquemos, queridos hermanos, estos últimos días la aceptación profunda de lo que somos, pero calibremos primero nuestra balanza. ¿De acuerdo? Mañana estaremos concluyendo esta gloriosa fase del conocimiento de sí mismo. No se trata, queridos hermanos, aquí de psicología, no se trata de palabras bonitas, no se trata de decir que decimos cosas interesantes, se trata de hacer un camino de conocimiento. Pero recuerden que no estamos solos, porque a veces la ciencia camina sola. Nosotros, estoy seguro, que estamos caminando con el que más nos conoce, con el que conoce cada rincón de nuestra vida, el Señor Jesús, el Sagrado Corazón. Es por eso que hoy con gran fe meditamos en esta segunda parte de nuestro episodio, esa bella letanía que dice: Corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Contemplamos hoy esta invocación maravillosa. El templo, que es el corazón de Cristo, es propiciación y expiación de nuestros pecados, es decir, que los borra, los lava, satisface por ellos a la justicia ofendida de Dios. Entre los guardias de honor al Sagrado Corazón de Jesús destaca la oración de ofrecimiento o preciosísima ofrenda, así le llamamos en la guardia de honor, los que somos consagrados y nos formamos como militantes de la guardia de honor, que luego les hablaré también en qué consiste, y seguramente después de esta consagración muchos de ustedes querrán formar parte de la sagrada guardia de honor del corazón de Jesús. Muy similar esta oración a la oración que rezamos en las cuentas grandes de la coronilla de la Divina Misericordia. Padre eterno, te ofrezco la sangre y el agua que brotaron de la herida del corazón de tu Hijo unigénito, para reparar mis pecados y los de todos los hombres, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de nuestra Santa Madre la Iglesia. Padre nuestro, rezamos y decimos: ten misericordia de nosotros, en el momento de ofrecer nuestra hora de acompañar al corazón de Jesús. Propiciar, queridos hermanos, ser propicio es sinónimo de expiar, de redención. Y lo que quiere decir es que una víctima que va a ser ofrecida a Dios en holocausto, es decir, es propicia para ser sacrificada a Dios porque reúne las condiciones. Esta invocación de las letanías de hoy es realmente dramática. El hombre necesita de una víctima expiatoria propicia para ser rescatado de aquel estado miserable en el que ha quedado. Después de haber pecado frente a Dios, el hombre queda en una situación de enemistad frente a Dios, cuando la criatura se rebela frente al Creador y transgrede el orden armonioso por él impuesto. Para restaurar la ruptura que se ha producido por el pecado que nos enemista con Dios y nos excluye de las bienaventuranzas eternas, es necesario ofrecer a Dios esta víctima expiatoria propicia para satisfacer por nuestros pecados lo que debemos a la justicia divina, a lo que hemos faltado. Santo Tomás de Aquino dice que tal víctima debe ser ofrecida por una persona que sea digna, equivalente a quien ha sido ofendido. En realidad, solo Dios puede procurar la satisfacción o la reparación del pecado que nosotros hemos cometido. El ultraje hecho a Dios, ¿cómo puede ser reparado? Solo Dios mismo puede reparar. Por eso Dios prometió que enviaría a un Salvador al mundo, con una dignidad equivalente a la de Dios, que fuera capaz de salvar, de restaurar, de reparar, de expiar, de propiciar los pecados cometidos por toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre sobre la tierra.
San Gregorio Magno, uno de los grandes santos, dice que al ser ese Salvador, un Dios hecho hombre, un Dios encarnado, la humanidad de Jesús le permite ofrecer una satisfacción perfecta al Padre, en nombre de los hombres, en nombre de toda la humanidad. Por eso recibimos el perdón y la gracia por medio del dulcísimo nombre de Jesús. Espero, queridos hermanos, que hoy haya quedado suficientemente claro para cada uno de ustedes mi explicación, lo que es la satisfacción propiciatoria de Jesucristo, ofrecido por la salvación de todos nosotros. Como dice la Escritura en la primera carta de Pedro, no hemos sido redimidos a precio de oro o de plata, sino a precio de la sangre del Cordero Inmaculado, el que no tuvo pecado. Se hizo pecado por nosotros, pagando el precio de nuestro rescate. Por eso, en esta invocación de las letanías, al decir corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados, si la decimos con fe, Jesús nos hace propicios delante del Padre. Es decir, queridos hermanos, Jesús nos hace puros delante de Dios. Recordémoslo, pongámonos filósofos un momento. Jesucristo es no sólo la causa ejemplar, sino que es la causa meritoria que obtiene el perdón de nuestros pecados. Por eso, conociendo más las bondades del Divino Maestro, digamos con fe, al finalizar nuestro encuentro del día de hoy, corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, no aflojemos, no abandonemos el camino. Estamos a punto de entrar en la última fase de nuestro camino de preparación a la consagración, en la más bella, porque se trata del conocimiento de Dios. Digamos con fe, ábreme, oh Jesús, tu sagrado corazón, muéstrame sus encantos, úneme a Él para siempre, que todas las respiraciones y palpitaciones de mi corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan como testimonio de mi amor y te digan sin cesar, Señor, te amo, recibe el poco bien que hago, dame la gracia para reparar el mal que he hecho, para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes hoy y siempre. Amén.